Muy bien, pues buenas tardes a todos. Espero se me escuche bien. Soy Juan Román, director gerente de Andalucía Aerospace, y les doy a todos la bienvenida a esta nueva webinar dentro de este ciclo que estamos organizando durante este periodo de pandemia, de crisis. Y tratando en todos ellos, en todas estas webinars que vamos organizando, de cubrir aquellos aspectos, aquellos temas de actualidad que hoy en día nos preocupan a todos en las empresas. Esta tarde nos toca recibir, y ya agradezco por adelantado, al Grupo Eulen. El Grupo Eulen es colaborador del clúster de Andalucía Aerospace y como empresa de referencia en todos los servicios de outsourcing, en distintos niveles y distintos tipos de servicios, pues una de sus especialidades también sin duda es la limpieza industrial. Yo creo que todos coincidiremos en que la seguridad, la prevención y la higiene, la salud, pasan a ser temas absolutamente prioritarios. Y en estos días de reactivación de la actividad en muchas instalaciones industriales y de preparación para el retorno a la actividad productiva habitual, pues ha sido una preocupación máxima el cómo desinfectar y cómo mantener nuestras instalaciones desde un punto de vista higiénico de la forma más segura para todos nuestros trabajadores. Por eso tenemos la suerte de poder contar probablemente a los mayores especialistas en España, que son del grupo Eulen, para tratar el tema que nos ocupa esta tarde, las mejores técnicas de higiene en las instalaciones. Yo creo que la charla que hoy vamos a recibir por parte de un técnico absolutamente experto en la materia, pues va a clarificar muchas dudas que podamos tener. Y como siempre solemos hacer en este tipo de formatos de webinar, al margen de la charla, de la ponencia que desarrolle el ponente de hoy, pues también reservaremos un espacio a última hora para formular preguntas y resolver algunas dudas que podáis tener, que muchas veces pues, creo que es tanto o más interesante que la misma ponencia. Por mi parte, nada más, volver a agradecerle la presencia en esta webinar y sin más voy a dar paso a las dos personas que hoy nos acompañan del Grupo Eulen. Inicialmente daré la palabra a Raúl de la Osa, que es la persona que habitualmente está conectada con nosotros y con el sector aeroespacial y al cual le agradezco también pues, que haya hecho todas las gestiones para que esta sesión de esta tarde sea posible. Gracias a todos y Raúl, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias, Juan, por tus palabras. Fantástica introducción. Yo voy a ser muy cortito porque creo que la parte importante de la sesión de hoy es la de Manuel Luna, que creo que nos va a dar luz en este aspecto que nos ocupa en estos días tan importantes como es la reactivación de nuestra actividad y en nuestras instalaciones. Como bien dice, yo soy el punto de contacto entre la asociación y el grupo Eulen. Soy el gerente de desarrollo en la zona sur y responsable de grandes cuentas en el sector industrial y aeronáutico en particular. Solamente quiero recordaros un poquito quiénes somos el Grupo Eulen para que el que no nos conozca tanto nos ubique y enseguida dar la palabra a Manuel. El Grupo Eulen es una empresa familiar con un capital 100% español y es líder nacional en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares, logística y telemarketing, facility services and management, servicios sociosanitarios, mantenimiento, trabajo temporal, soluciones en recursos humanos, medio ambiente, etc. Somos una compañía especializada en integrar todos estos servicios y en un constante crecimiento. Gracias a la calidad y la diversidad de nuestros servicios, logramos ser líderes desde el año 1962. Tenemos presencia directa en más de 14 países, en Europa, América, Oriente Medio, y con una facturación el año pasado aproximada de 1.600 millones de euros, más de 7.000 clientes y unos 86.000 empleados. Tenemos una importante presencia en el sector industrial, en concreto en el sector aeroespacial, en muchos tipos de servicios, y prestamos este tipo de servicios en
el principal constructor europeo en Tires One, así como en toda la cadena de suministro. Y como os decía, no quiero robarle minutos a Manuel y quería haceros una pequeña introducción de quién es Manuel Luna Morano. Es técnico de limpieza, especialista en limpieza, seguridad e higiene alimentaria. Es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Lleva 11 años trabajando en el grupo Eulen, los últimos 8 en el sector de la limpieza y desinfección alimentaria y sector industrial, y 6 años como responsable técnico de Eulen en el ROESBA, que es el Registro Oficial de Empresas de Servicios Biocidas. Sin más, Manuel, por favor, puedes comenzar. Pues nada, en primer lugar, dar las buenas tardes y agradecer a todos la participación en mi asistencia y, como no, agradecer a Andalucía Aerospace que nos ceda este espacio para, como especialistas en higiene en instalaciones, poder dar nuestra visión. La ponencia de hoy se centrará sobre todo en la parte de la desinfección dentro de lo que es la higiene. Pues estamos intentando dar respuesta, como bien ha sabido plasmar en el cartel, el anunciador de esta webinar, Andalucía Aerospace. Vamos a intentar ordenar la gran información que nos ha ido llegando en todo este tiempo, ordenar un poco las ideas y poder dar respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos, ¿vale? Sin más, entramos en materia y, bueno, a ver si tengo el control. Sí. Va un poquito rápido. Bien. La respuesta a todas estas preguntas vamos a intentar darlas a través de este índice, ¿vale? Vamos a partir la ponencia en 3 partes y en este primer punto vamos a enfrentar lo que es la limpieza convencional con la higienización, entendiendo la higienización como el proceso que engloba la limpieza y la desinfección. Vale. Pues bien, en esta primera parte, como os comentaba, vamos a intentar dar respuesta a la primera de las preguntas, que es cómo asegurar la desinfección en las instalaciones. Lo he querido resumir en una simple suma de dibujitos, de gráficos. Vemos una superficie visualmente manchada y lo que hemos hecho es sumarle un proceso de limpieza convencional ejemplificado en este cubo lleno con su disolución detergente y esta esponja que va a hacer las veces de energía mecánica para arrancar esa suciedad. La suma de estos dos componentes da como resultado esa tercera imagen, que es la misma superficie sin esa mancha, visualmente limpia. Pero ¿qué pasa si observamos más de cerca esa superficie? Pues bien, lo hemos ejemplificado con una lupita y lo que quiere decir es que después de un proceso de limpieza convencional, si realizamos algún tipo de muestreo analítico de superficie en busca de patógenos que en esa superficie pudiera haber, aunque visualmente estuviera perfectamente limpia, seguramente encontraríamos un número, una carga microbiana elevada por encima de los límites esperados. Y para poder hacer frente a esa carga microbiana no queda otra que afrontar los procesos de limpieza de una forma conjunta con la desinfección, lo que denominamos en la industria agroalimentaria. Haré referencia muchas veces a la industria agroalimentaria y veremos el porqué, porque básicamente estos procedimientos de limpieza y desinfección conjuntos ya estaban implantados en la industria alimentaria y vemos cómo vamos a trasladarlo al resto de la industria y la necesidad del porqué. ¿Vale? Pues bien, para poder asegurar la desinfección en las instalaciones, lo que tenemos que tener claro es que no nos vale con unos procedimientos de limpieza convencional. Tendríamos que recurrir a procedimientos específicos de limpieza y desinfección.
Si pasamos a la siguiente, para poder definir, perdón, para poder definir esos procesos o procedimientos de limpieza y desinfección, hay tres cosas que tenemos que tener muy claras. La primera de ellas es la superficie a higienizar. La superficie a higienizar. Aquí es el primer punto donde voy a hacer referencia a los procedimientos implantados en la limpieza agroalimentaria. Quiero que veáis el símil, ¿vale? En los procedimientos de limpieza y desinfección en la industria alimentaria, uno de los principales objetivos de los planes de higiene es salvaguardar el correcto estado higiénico del producto que se manufactura, procesa en la instalación. No es el único objetivo, pero sí es uno de los principales como cabría pensar. Están definidos para que la carga microbiana no llegue a ese producto, para que ese producto no tenga un estado higiénico correcto. Bien, pues cuando decidimos un procedimiento de limpieza en una industria alimentaria, diferenciamos entre tres superficies, que son las superficies de contacto directo, las superficies de contacto indirecto y las superficies de no contacto. Como cabe pensar, las superficies de no contacto serían las de menor importancia. Serían superficies donde el producto solamente va a contactar de una forma accidental. Por lo tanto, el riesgo sería mínimo. Y en el otro extremo tendrías la superficie de contacto directo, donde la probabilidad no es que sea elevada, sino que es total, porque es una superficie donde el producto va a contactar. Puede ser una mesa de procesado, una cinta, una bandeja donde se deposita el producto, y en medio de esas dos están las superficies de contacto indirecto. Estas superficies de contacto indirecto necesitan o requieren, no van a contactar directamente con el alimento, pero sí lo van a hacer de una forma indirecta, como su propio nombre indica. Y para ese contacto normalmente no, siempre requiere de un vector, y en este caso el 99% de los casos el vector es el operario, más concretamente las manos del operario que está procesando ese alimento. Las superficies de contacto indirecto las podemos entender como una botonera, un mango de un útil, el borde de la mesa que no va a contactar directamente, una pantalla táctil, un interruptor, infinidad de cosas que se nos ocurran que el operario durante su proceso pueda manipular con la mano. Pues estas superficies de contacto indirecto, en el caso que nos ocupa de desinfección frente a COVID, pasan a ser las superficies de contacto directo. ¿Por qué? Porque el producto que queremos proteger con estos procedimientos de limpieza y desinfección no es otro que las personas, el operario en este caso. En este caso, el chuletón que estaba encima de la mesa pasa a ser el operario, el usuario de esas instalaciones, el que queremos proteger. Entonces, las superficies con las que va a contactar directamente el operario son esas que antes eran de contacto indirecto, que a su vez, además de ser superficies de contacto directo, van a ser vector de contacto indirecto entre operarios. Si el operario A manipula un pomo y el operario B manipula ese pomo posteriormente, hay una contaminación cruzada entre del operario A al operario B sin ni siquiera haya habido contacto directo entre ellos. Ha sido a través de ese vector, que en este caso sería el pomo, ¿vale? Entonces, ese sería el primer punto a tener muy claro en los procedimientos de limpieza, para definir un procedimiento de limpieza. ¿Qué superficies son las que tengo que higienizar? Después tenemos el segundo punto, que sería la suciedad o patógenos a eliminar. Bueno, o patógenos a eliminar, ¿vale? No me quedo y hago hincapié porque quiero que veamos el proceso como un único proceso. No quiero ver la limpieza por un lado y la desinfección por otro. Quiero que lo veamos de forma conjunta. No entendamos una cosa sin la otra. Por eso tengo que elegir un detergente para eliminar la suciedad, pero también tengo que elegir un biocida o desinfectante para eliminar ese patógeno.
En el caso de la suciedad estaríamos hablando de restos orgánicos, inorgánicos, si el detergente es alcalino o ácido o neutro, que también afectaría en función no solo de qué suciedad quiero eliminar, sino de qué superficie voy a tratar, el tipo de superficie, más agresivo o menos agresivo. Y en el caso del biocida, igual. Normalmente se suelen utilizar biocidas de amplio espectro, ¿no? Que abarquen bacterias, hongos y ahora virus. ¿Y por qué digo ahora? Porque sí es verdad que los biocidas que tenemos en el mercado serían mucho más amplios. El listado del Ministerio para productos biocidas autorizados, si históricamente el virus hubiera sido un problema. Pero históricamente el virus no había sido un problema y en la industria alimentaria mucho menos, por ejemplo. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los pasos o uno de los cambios que ha tenido que hacer la industria alimentaria para adaptar sus procedimientos. Sus procedimientos estaban perfectamente definidos, sin embargo, han tenido que actualizarse en cuanto a productos, porque tenían productos con capacidad virucida, pero no demostrada, porque no era un problema, y ha tenido que cambiar a unos productos que tengan esa certificación de que actúa ante el virus. No solo que tiene esa capacidad, sino que está autorizado para ello. Y el otro punto donde también se han visto empujados a actualizarse es muchas veces en cuándo necesito higienizar, en la frecuencia. Porque si bien en lo que eran las salas productivas estaban perfectamente definidos, en esas zonas comunes de gran número de pasos de personas y con muchas superficies de alto contacto, no estaban tan definidas porque no tenían un enemigo ahí. Ahora sí tienen el virus y es cuando tienen que actuar. Entonces, no es lo mismo la frecuencia que le tenga que dar a una limpieza entre un útil que se usa durante 3 turnos consecutivos por diferentes personas a la desinfección que le tenga que dar a una sala donde únicamente se produce un turno con los mismos operarios. En cuanto al virus, nos referimos. Una vez definidos estos 3 puntos y terminando de cerrar el círculo para que comprendamos la unidad del procedimiento único de limpieza y desinfección, hemos definido, y apoyándonos un poco en la imagen que tenemos a la derecha, que es el famoso círculo de Sinner, que define los 4 factores principales que actúan en cualquier procedimiento de limpieza y desinfección: el químico, acción mecánica, el tiempo, temperatura. Apoyando en eso, definimos las fases del procedimiento de limpieza y desinfección. El primer punto sería el procedimiento ordinario de limpieza, el que tenemos actualmente implantado en nuestra industria. No tendría por qué sufrir ninguna modificación, pero habría que añadirle esa segunda fase que en este caso, en el círculo, en el esquema o diagrama de flujo que tenemos ahí expuesto, sería el punto 3, que es el procedimiento de desinfección. Pero ese procedimiento de desinfección requiere de una fase previa y post-desinfección, que estarían englobadas dentro del mismo proceso. No, lo quiero aclarar porque sí es verdad que hay empresas que actualmente son las que están dando muchos servicios de este tipo, que son empresas de DDD. Empresas que vienen, que no son empresas de limpieza y desinfección, ni empresas de limpieza únicamente, son empresas de desinfección. Y vienen y te hacen un procedimiento de desinfección. Pero en su protocolo te dicen que tú tienes que hacer la preparación de la sala antes de la aplicar, cubrir elementos, apagar sistemas de ventilación, apagar sistemas de contraincendio, de detectores de humo, aislar la sala, y una vez que te aplican el desinfectante o el tratamiento de desinfección, te dicen que, bueno, si pasado el plazo de seguridad, cuando tus operarios vayan a acceder a las instalaciones, hay algún charco, hay alguna humedad, tendrían que retirarlo y tal. Pues bien, eso para mí es parte del proceso de limpieza y desinfección, ¿vale? Entraría dentro. Y una vez definidos todos los pasos, lo plasmaríamos todo lo que es
el procedimiento en las fichas o procedimiento. Se me ha ido la transparencia. Vuelvo. A ver si puede ser. Bien, pues nada. Bueno, mientras pasa, os comento. Al final son 3 modelos que he querido colgar para que viera cómo se recoge toda esta información que nos sirve para asegurar la desinfección de las instalaciones en formato papel recogido por escrito, donde queda detallado perfectamente qué es lo que necesito usar para la limpieza, cómo realizo esa limpieza, qué útiles, qué químicos, quién la ejecuta, con qué frecuencia, quién la revisa. Toda esa información al final queda plasmada en un procedimiento y ese procedimiento se repite igual siempre que se ejecuta la limpieza. Como conclusiones a este primer punto, he marcado 4 puntos que quiero que queden más o menos claros y que nos queden claros, que es entender que la limpieza y desinfección son fases complementarias en el proceso de higienización de las instalaciones, ¿vale? Limpieza sin desinfección, no podemos asegurar esa desinfección de las instalaciones, y una desinfección sin una limpieza previa no garantiza tampoco la desinfección total de esas instalaciones. Con una limpieza podemos conseguir la imagen visual que queremos y una carga y un descenso de la carga microbiana que facilita la acción de desinfectante, pero nunca una desinfección. Se deben diseñar planes de higienización, como hemos visto, en el que se recojan el qué, el cómo y el cuándo, entendiendo el cómo no únicamente los pasos en los que ejecuto la limpieza, sino con qué químico y con qué es útil y demás. Y las frecuencias estas frecuencias de higienización que hemos ido hablando y que dependían de si eran en un momento u otro del proceso productivo, deben estar adaptadas a un análisis de puntos de control críticos y del riesgo asociado a esta. Es lo que os comentaba. Si yo tengo una herramienta que utiliza un único operario durante 8 horas en una empresa, y esa herramienta además no va a contactar con ninguna otra superficie de contacto con otras personas, no sería necesario realizarle 4 y 5 desinfecciones. Habría que analizarlo detenidamente cada caso, pero a priori, con que ese operario desinfectara su herramienta tras su uso, sería suficiente para garantizar que al día siguiente, cuando la va a coger, está limpia y desinfectada. O si otro operario la fuera a coger, está limpia y desinfectada. Ahora, si esa misma herramienta tenemos en una fábrica donde son 3 turnos de 8 horas cerrando las 24 horas, y la herramienta que uso yo dentro de 8 horas la va a usar otro operario, mínimo sabemos que entre cambio de turno debería hacer una limpieza y desinfección de ese útil para evitar el contagio del operario que usaría después. Y el último punto que he querido poner es que los productos usados se basarán principalmente en qué quiero limpiar y sin olvidar qué tipo de superficie es la que estoy limpiando. O sea, cuando digo que quiero limpiar es qué tipo de patógenos quiero eliminar y sobre qué tipo de superficie voy a aplicar ese químico. Si queremos hablar un poco de la idoneidad de los químicos sobre la superficie, en cuanto a lo que nos referimos a desinfección puro y duro, hay un amplio abanico de productos, pero desde los más corrosivos, que son posiblemente los clorados, que no serían adecuados a lo mejor si tuviera que hacer una desinfección continua en el tiempo según qué superficie. Después tendríamos los amonios, las aminas, y los menos agresivos serían el etanol, el isopropanol o los ácidos orgánicos, como puede ser el láctico, el peracético, el acético. Y con esto tendríamos listo el primer punto. En el segundo punto lo que queremos es adentrarnos un poco más en los procedimientos puros y duros de limpieza y desinfección, en las metodologías.
para seguir disgregando un poco qué tipo de técnicas podemos emplear, ¿vale? Hay una batería en este punto vamos a intentar dar respuesta a esa segunda batería de preguntas que se ponían en la portada de la ponencia y un poco esclarecer qué técnica puedo usar, ¿vale? Si aquí ya en este punto vamos a olvidar un poco la parte de limpieza y nos vamos a centrar en la parte de desinfección, puesto que esto es un poco encaminado a la vuelta a la normalidad en los centros de trabajo y lo que queremos combatir principalmente ahora mismo es el COVID. Centrándonos en la parte de desinfección, tendríamos dos métodos de inactivación del virus, que serían los químicos y los físicos. Estos segundos, los físicos, he puesto dos ejemplos que serían térmicos y luz ultravioleta. Básicamente, los térmicos son estudios científicos, lo que hay, pero no tenemos un método certificado ni pruebas que aseguren la desinfección. Y la luz ultravioleta, bueno, si queréis algunos datos, se hablan a partir de 70 grados, en 5 minutos tendríamos la inactivación total del virus. Rondando los 60 grados hablan de 30 minutos. Si vamos a los 22 grados hablan de 7 días. Y dicen que sobre los 4 grados el virus es súper estable. En cuanto a luz ultravioleta, es un sistema bastante eficaz, pero que tiene el problema principal de la sombra. Solo podríamos garantizar la desinfección con luz ultravioleta si garantizamos que el haz a la intensidad necesaria impacta sobre la totalidad de las superficies de los objetos a desinfectar. Con lo cual, dicho esto, los físicos no son una opción real de desinfección, más bien son complementos a los métodos químicos de desinfección. Y dentro de los químicos de desinfección hemos separado en dos grupos, aplicación dirigida y aplicación ambiental. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Centrándonos en los químicos, pasaríamos a hablar un poco de la normativa. No vamos a ser muy pesados con el tema normativo, pero es que es en la base que nos debemos apoyar para dar respuesta a ciertas preguntas que nos hacemos, ¿vale? Las sustancias biocidas están regladas a nivel europeo por el reglamento que hemos puesto ahí, el 528/2012, y a nivel estatal he destacado 3 porque marcan hitos que clasifican al final los biocidas para saber qué podemos usar. Teníamos el Real Decreto 3349/83, donde aparece o hace mención al registro oficial de plaguicidas de uso no agrícola, el cual es después actualizado por el Real Decreto 1054/2002, donde ya ese registro pasa a llamarse Registro Oficial Biocida, y veremos ahora un poco la diferencia, pero viene a ser lo mismo. Actualizado, cambia un poco la nomenclatura de los códigos que se registran de los biocidas y el decreto 60/2012, que es el donde aparece la regulación del registro oficial de empresas de servicios biocidas de Andalucía. ¿Vale? Es el que regula un poco la comercialización y la fabricación y el uso de esos biocidas en la comunidad autónoma. Pues bien, de este conjunto de normas, hay una serie de clasificación de los biocidas según su uso y según su materia activa y aplicación. Y lo que he querido destacar, básicamente, aquellos que nos competen, ¿vale? En este bloque. Tendríamos en los TP2 y los TP4, cuando hablamos del uso de los biocidas. El TP2 son para superficies y aéreas de uso ambiental, son aquellos que se pueden aplicar vía aérea, y los TP4 que son superficies de contacto con alimentos y piensos, los que se conocen como los biocidas para la industria alimentaria. No implica que este biocida, por ser de industria alimentaria, se puede utilizar en otra industria, pero sí es requisito indispensable si estuviéramos en ese tipo de industria. Y después la clasificación de los biocidas según su concentración de materia activa o el método de aplicación. Distinguiríamos básicamente entre biocidas de uso por personal profesional y biocidas de uso por personal especializado.
Si hablamos de biocidas de los primeros, de uso profesional, de uso por personal profesional, solo requeriría de que la empresa estuviera inscrita en el ROE. Mientras que si la aplicación de un químico clasificado como de uso personal especializado, además de la inscripción en el ROEPA por parte de la empresa, requeriría de un aplicador cualificado y la inscripción de este en el mismo ROEPA, ¿vale? O en el mismo ROE, en el mismo registro de empresas de servicios biocidas. También hay que decir que los químicos o los biocidas de uso profesional, en el momento que pasan a ser aplicados por vía aérea, pasan a ser automáticamente, si los vamos a nebulizar, de uso por personal especializado. En cuanto a su actividad, que sería el siguiente punto, necesitamos biocidas con capacidad viricida, según la norma UNE en 14.476 y que estén registrados como tal en el ROC o en el ROC. Sí es verdad que hay químicos que tienen la misma capacidad, pero hoy por hoy no han sido o no han superado esa norma o no han sido inscritos como tal, porque, como os he comentado antes, al final es necesidad. Si tú necesitas un biocida, eso es dinero, el registro y el reconocimiento de esa capacidad biocida, y si no es una ventaja competitiva y el cliente no me lo va a pagar, evidentemente hay productos que no están registrados, que hoy por hoy están en evaluación y que esa lista aumentará. Hoy por hoy contamos lo que contamos con el listado que el Ministerio tiene publicado, y en ese listado, o por si os encontráis fichas técnicas de estos productos por ahí, la numeración que se recoge, tenemos las dos tipos de numeración, el que recogía el antiguo registro oficial de plaguicidas de uso no agrícola y la nomenclatura del nuevo registro oficial de biocidas. Simplemente en el primero de ellos, el 90 es el que cambia, es el que marca la capacidad viricida, y el HA al final de esta nomenclatura es lo que la diferencia los de uso en industria alimentaria, mientras que en la nueva nomenclatura tienen dos números diferentes para diferenciar los viricidas de superficies o aéreas de uso ambiental y el 4 que sería los de viricidas en la industria alimentaria. ¿Qué conclusiones sacamos? No, bueno, antes de las conclusiones, los métodos que hemos dicho antes que íbamos a hablar, los métodos de aplicación de estos desinfectantes químicos, tenemos hacíamos una pequeña diferencia de aplicación dirigida y de aplicación ambiental. Los de aplicación dirigida, por inmersión, por bayeta humedecida, por proyección directa sobre la superficie por pulverización. Y cuando hablamos de aérea, normalmente son fumígenos, que actualmente no hay ninguno en el listado, o por nebulización. La diferencia es el método de aplicación de la desinfección y al final el alcance que pueda tener. Con una nebulización lo que conseguimos es un mayor alcance sobre superficies de difícil acceso con otra metodología. No significa que un método sea mejor que otro ni que uno no sirva. Simplemente se trata de que, dependiendo de las características concretas de la desinfección que quiera hacer o que necesite, será mejor aplicar una metodología que otra, puesto que al final la nebulización va a requerir de un plazo mínimo de seguridad de 3 horas, con lo cual yo no podría aplicar una nebulización entre cambios de turno. Ahí tendría que hacer una desinfección dirigida de superficie sobre aquella superficie que evalúe necesaria su desinfección previa a la entrada del turno siguiente, para garantizar mínimamente el estado higiénico de esa superficie y, por tanto, salvaguardar la seguridad de los operarios. Pero lo que quiero que quede claro, que no es que un método sea mejor que otro. Al final son métodos incluso complementarios, y dependiendo del momento del proceso productivo, habrá que aplicar uno u otro, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que posiblemente algunas las hayamos dicho ya a lo largo de
de la ponencia, ¿vale? Pero las conclusiones de este segundo punto, y que quiero que queden muy claras, son que los productos biocidas deben estar autorizados por organismos competentes y dentro del grupo correspondiente a su uso. Debemos hacer uso de los químicos que son específicos para el virus y que estén expresamente autorizados. Las empresas aplicadoras deben estar registradas en el ROE, Registro Oficial de Empresas de Servicios Biocidas, de alguna de las comunidades. Al final, el ámbito que te da es nacional, ¿vale? Pero tiene que comunicarse a las autonomías cuando vas a realizar alguna actuación. Y contar con aplicadores cualificados para cierto tipo de productos, como hemos visto, aquellos que son de uso especializado, o por métodos de aplicación como la nebulización, que requiere de ese personal cualificado. Este tercer punto, que quizás es una duda que nos surge por toda esa información que nos está llegando, es el ozono, ¿vale? Yo aquí marco que el ozono no está incluido en el listado de productos biocidas autorizados en España, con lo cual para mí, y esto no deja de ser un punto de vista de Manuel Luna como profesional de la limpieza, y seguramente haya profesionales que crean lo opuesto, y no, bajo mi punto de vista, no significa que yo tenga razón y él no la tenga, o que él la tenga y yo no. Simplemente son puntos de profesionales diferentes. Yo me baso para dar mi opinión en normativa y en recomendaciones de los organismos tanto estatales como internacionales, como puede ser el Ministerio, el cual desaconseja su uso. Actualmente no ha dicho tajantemente que no se use, pero sí que al final es un producto peligroso y que de usarse tiene que usarse con unas medidas de seguridad. No puede haber presencia de personas, hay que garantizar la ventilación de esa sala después de usar ozono. Hay que tener, y después hay criterios de estudios científicos donde se están valorando la concentración de ozono necesaria para que sea efectiva esa desinfección, que está muy por encima del límite permitido de exposición, por eso es que no puede haber personas presentes cuando se aplica, y la dificultad de garantizar después si no mide la concentración de ozono en la sala. El cuarto punto sería lo que hemos dicho en la última transparencia o en la última diapositiva. No hay técnicas malas. Las técnicas empleadas deben adaptarse a las necesidades concretas de cada situación, ¿vale? No existe el procedimiento definitivo, sino hay que estudiar cada caso de forma concreta y ahí adaptar las técnicas empleadas. En el último punto, que es las soluciones especializadas, al final es el resumen de todo esto que venimos viendo. Lo que he querido destacar en este último punto es que tenemos que integrar el proceso de limpieza y desinfección dentro del proceso productivo. Tenemos que conocer flujos de personas, flujos de materiales, tiempo, horarios, turnos, las instalaciones, la superficie a desinfectar, los materiales. Debemos de conocer contra qué estamos luchando, por eso he puesto el tema del virus ahí, la fotita del virus, la tecnología que vamos a aplicar, y todo eso integrarlo para realmente tener unos planes de higiene acorde a nuestras necesidades. Este plan de higiene que se elabora tiene que estar dentro del plan general de higiene de la propia industria, y debe ser apoyado por ese control de flujos de personas, por esas buenas prácticas higiénicas, de lavado de manos, de cambio de uniformidad, en general esa definición de buenas prácticas higiénicas, no solo de manufactura, sino de los propios operarios. Y con esto yo creo que ese es el resumen final de la ponencia. Ya solo agradeceros la atención y pasar la palabra a aquellos que quieran hacer alguna consulta.
Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido muy interesante. Muchos datos. La verdad que, que no es una simple limpieza, es un trabajo y es cierto que es muchísimo más eficiente si se integra en el flujo de trabajo. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, podéis alzar la mano o formular la pregunta a través del chat de la aplicación. Vale, pues mientras algunos se animen a hacer preguntas, voy a leer un par de preguntas que hemos recibido antes de la exposición. Recibimos una pregunta de José Andrés Izquierdo de Alter Tecnología que preguntaba cómo deben gestionarse los residuos tales como mascarillas, guantes, restos de papel de limpieza impregnados en gel hidroalcohólico, etc. Como recomienda el gobierno, se meten en una bolsa y en esta otra y al contenedor o se reciclan como material potencialmente peligroso. Gracias. No hay nada dictado como tal. Hay unas premisas que marca, unas directivas que marca el Ministerio, en el que habla sobre todo de la eliminación de esos residuos que ha hablado, mascarillas, guantes, pero sobre todo en casos de contagio, en ese procedimiento que marcabas de varias bolsas. Por un lado marcaba, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, las directivas marcaban que había que en una bolsa incluir el material contaminado, esa bolsa meterla dentro de otra bolsa donde está el material del cuidador y esa segunda bolsa meterla en la bolsa de residuos. Pero hacía mención al tema doméstico. Después creo que hacía otra clasificación del tema evidentemente, del tema de sanitario, hospitales, centros de salud, ambulancias, que al final la gestión de esos residuos sí que está regulada por la normativa de residuos infecciosos de ámbito sanitario. Y en una industria en general, lo que sí tendríamos que tener muy claro es eso, integrar esa gestión de residuos de forma individualizada por los operarios, dentro de las buenas prácticas higiénicas. Es común encontrarnos aún en industrias guantes tirados en el suelo, mascarillas tiradas en el suelo. No es que tengamos que tratarlas como un residuo peligroso, porque estamos en un entorno seguro y se supone que en un entorno donde no hay personas contagiadas, pero sí debemos de hacer acopio de las papeleras. Las recomendaciones, papeleras con tapadera, sí retirarlo de una forma más continuada que anteriormente. A lo mejor antes podían tirarse las papeleras un turno completo pues, o una jornada productiva completa. A lo mejor hay que retirar, dependiendo del volumen que generemos, a lo mejor hay que retirar esas bolsas menos espaciadas en el tiempo, con una menor frecuencia. Pero no hay como tal una normativa que marque a la industria como lo debe hacer. Debe seguir segregándose los residuos tal y como se venía haciendo antes. Mi recomendación, oye, guantes de látex no es, si hacemos separación de residuos, que sería lo lógico, guantes de látex no es un residuo de envases ligeros, por ejemplo, pero poco más. Vale, muchísimas gracias. José Andrés Izquierdo, te abro el micro si quieres. ¿Ha quedado claro la respuesta para ti? Sí, gracias, ha quedado claro. Vale. En cuanto, si me ha quedado algo, creo que hablaba también de papel impregnado en gel hidroalcohólico. Si estamos hablando del gel hidroalcohólico de mano, no, pero si estamos hablando de desinfectante, todo aquel material impregnado en un biocida debería sí ser tratado como un residuo peligroso, igual que tratamos los envases vacíos de esos biocidas, y tendría que ser gestionado por un gestor autorizado. Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias.
Voy a pasar la palabra a Inmaculada Fernández de Air Group, si quiere. Tenía una serie de preguntas. Hola, Inmaculada. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Inmaculada. Muchas gracias por tu exposición. La verdad es que me ha disipado algunas dudas. Algunas, ¿no? Mira, nosotros ahora mismo, ¿vale? No sé si conoces nuestra empresa, tenemos varias naves en las que tienen, bueno, pues varios espacios son grandes y con varios puestos de trabajo. En ellos hay mesas, hay ordenadores, hay maquinaria, pero no me refiero a maquinaria grande industrial, sino maquinaria un poco más pequeñita para poder hacer diferentes señalización de tubería, como marcadores de etiquetas y demás. Entonces, bueno, pues nos gustaría saber cómo proceder a la desinfección de este tipo de útiles que usan varios trabajadores durante varios turnos. Vale, tendríamos que estudiarlo detenidamente, viendo el caso concreto y conociendo con exactitud las instalaciones, pero con lo que me comentas un poco, viene a ser más o menos lo que comentaba. Si son ya útiles que van a usar entre varios turnos con diferentes operarios, lo que sí tenemos que tener claro es que una desinfección entre turnos vamos a tener que ejecutar. Y si esos útiles pudieran recontaminar alguna otra superficie o algún otro elemento que fuera a ser trasladado incluso a otra sala y con ello propagar, antes de que ese elemento, porque si trabajáis en cadena y aquí corto y ahora pasa a otra nave que hacen otro tipo de procesos, pues evidentemente esa pieza que sale de ahí debería de salir desinfectada porque seguramente haya sido manipulada por operarios. ¿Vale? Pero ya te digo, habría que estudiarlo de forma detenida. Lo que sí debes de tener claro es que si hay varios turnos, entre turnos vas a tener una desinfección. Ya después habría que analizar y se puede hacer, pues ver la carga microbiana. Lo que pasa es que aquí, y tratándose del virus, o hay o no hay. No es como una carga microbiana en un producto alimenticio que puede ir creciendo y superar los límites establecidos legalmente. Aquí lo que intentamos es, o la lucha contra el COVID, lo que sí intentamos es ausencia de virus, con lo cual mínimamente, mientras lo vaya a estar usando un operario, no habría problema. Estaría más encaminado a prácticas higiénicas del propio operario, que mientras esté manipulando esas piezas no se manipule cara, no tosa sobre ella, todo lo que nos ha recomendado el Ministerio. Y en el momento en el que esa pieza que yo estoy manipulando va a pasar a otro operario, ya no solo la herramienta, si esa pieza debería ejecutarse un proceso de desinfección. Y a la finalización o bien de la jornada o con una frecuencia establecida, habría que hacer desinfecciones algo más profundas. ¿Y qué tipo de producto es el que recomiendas para esta desinfección, tanto de útiles como de piezas? A ver, los alcoholes, genial. Lo que pasa es que actualmente se ha disparado el precio, el acopio está siendo complejo por falta de materia prima, por la alta demanda y tal. De alcohol para abajo, pues tenemos eso. Yo recomiendo ácidos biodegradables orgánicos, tipo el ácido láctico, el ácido acético, el peracético. Son al final elementos biodegradables y tienen una capacidad demostrada. Hay muchos productos basados en esta sustancia activa y evitaría, si va a ser muy recurrente y encima estamos trabajando con distintas aleaciones, el uso abusivo del cloro, ¿vale? Como sustancia, porque al final es de las más agresivas y si aplicamos una y otra vez podemos ocasionar daños en la superficie. Mira, nosotros ahora mismo estamos desinfectando con una disolución de lejía con agua. Es la que están utilizando ahora mismo en las instalaciones. Con una mochila de esta de fungicida, pues la están dispersando y eso lo hace pues durante todo el día. Hay personas que se dedican solo y exclusivamente a ir desinfectando las instalaciones. No sé si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Efectivo es.
O sea, el cloro es el más barato y seguramente de los más efectivos. El problema que tiene el cloro es la capacidad abrasiva que tiene. Entonces, si es una actuación puntual, pues seguramente no tiene por qué. Sabemos que va a dosis muy pequeñas, pero hay muchas superficies que ni siquiera aclaramos a posteriori porque no son superficies de contacto, con lo cual ese residuo químico, ese cloro va a ir acumulándose ahí y puede hacer daño a diferentes materiales. Vale. Efectivo es, o sea, podéis estar tranquila que estáis actuando con un producto que es efectivo. Yo, mi recomendación, siempre intentar tirar de los que tenemos mostrar en el listado, ¿vale? Vale. Es verdad que al Perfecto. principio, ya te digo, ¿Inmaculada era tu nombre? Sí, sí. Inmaculada, al principio el ministerio, o sea, los inspectores han sido más laxos, no existía ese listado como tal y había mucha falta de stock de productos. Entonces han estado trabajando con alcoholes que no estaban registrados como tales, hemos estado trabajando con muchos productos clorados que no estaban registrados en el listado. Yo mi recomendación, y porque me lo voy encontrando en la inspección de sanidad, cada vez van requiriendo más que esos productos estén en el listado o por lo menos estén en proceso de autorización, que la empresa te pueda mandar un certificado donde diga, mira, es que este producto tiene superada la norma esta que hemos dicho antes de UNEEN 14.466, que es la que marca la efectividad o la actividad frente al virus. Vale, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias, Inmaculada. Creo que tenemos una pregunta de Álvaro Ojeda. No sé si ha sido un error de manipulación. Álvaro. Sí, buenas tardes. ¿Me Buenas oís? tardes. Sí, buenas Sí, tardes. perfectamente. ¿Si puede ¿Qué presentar tal? de qué empresa es? Sí, mira, soy Álvaro Ojeda de Alexis Aerospace. Buenas De tardes, Álvaro. hecho, Eulen es proveedor nuestro de limpieza y demás. Yo quería hacerte, bueno, gracias por la charla, la verdad que eso me ha aclarado ciertas cosillas, pero bueno, nos llegan informaciones sobre todo de soluciones, lo voy a intentar hacer muy entendible, de túneles de lavado, ¿no? Del tema este de que, vamos a decir, de que en unas instalaciones por la entrada principal, que todo el mundo entra, pues, digamos, levantar ahí un sistema, de eso yo te digo, me están llegando por distintos cauces, entiendo que es nebulización, donde la gente pasa a través, de hecho en la tele, también en algunos centros comerciales, me ha parecido ver de que están empezando a instalarlos y demás. ¿Hasta qué punto eso puede? Porque claro, eso higieniza a la persona, lo que porte, lo que lleve dentro no lo trata. Es un poco absurdo, Álvaro. Vamos. Vuelvo a repetir, lo he dicho antes, es mi visión como profesional, pero sí es verdad que los arcos de desinfección sobre personas están totalmente prohibidos. No hay ningún biocida que esté autorizado para la nebulización sobre personas, ¿vale? Eso empezando por ahí. No sé qué componente es el que proponen para la limpieza. Bueno, espero que al menos esté dentro del grupo TP1, que son los de higiene humana, pero Sí, que sí. son los geles hidroalcohólicos de mano, ¿vale? Principalmente. Espero que sea algo así. Lo demás, ya te digo, no hay ningún sistema, ningún método autorizado. Y creo que, vamos, si no recuerdo mal, porque ya te digo, la información que nosotros recibimos también es grande, hay alguna comunicación del Ministerio que no autoriza estas prácticas, ¿vale? Y como bien dices, al final lo único que hace es asegurar la desinfección de lo que puede aportar en la ropa. En la ropa dura X horas y si tú haces un procedimiento o de buenas prácticas higiénicas donde tu operario llega con su ropa, la mete en su taquilla de ropa de calle, separada de ropa de trabajo, se pone su ropa de trabajo allí, previa limpieza y desinfección de sus manos y tal, no debería de existir esa necesidad de fumigar, hablando mal y Después pronto. también, eso, has comentado así un poco el tema de los zonos, donde también están
llegando, ¿no? Información de que ya empiezan a vender dispositivos, ¿no? Para tratar áreas con ozono y demás. Solo que eso, vamos, ya casi que vamos, te saco el tema por desarrollarlo un poquito más, pero más o menos me ha quedado claro. Eso es aplicación en un área, ¿no? Donde tú nebulizas y durante 3 horas... El ozono no que se nebulice. Al final lo que se están haciendo son generadores de ozono in situ. Eso recoge, o bien por corriente de aire o bien alimentado por oxígeno, se transforma en ozono y se dispersa en el ambiente. ¿Vale? Pero son generadores in situ del propio ozono. Pero eso es decir, eso personas no podrían, en ese proceso las personas no podrían estar ahí trabajando. No podrían estar. Antes lo estaban diciendo, ya el Ministerio en ese punto sí se ha pronunciado. No lo ha prohibido el uso. Sí es verdad que es una sustancia que está en estudio en la agencia europea, ¿vale? Que no está aprobada ni está certificado su efectividad frente a COVID, frente al virus, y está en estudio, en evaluación. Por eso no se han atrevido a prohibirla como tal, pero sí han dado unas recomendaciones. Y las recomendaciones que dan básicamente es el uso de él como un biocida, con lo cual no presencia de personas, protección de la persona que lo manipula o lo aplica, y sus plazos de seguridad antes de entrar. Al final yo creo que está un poco encaminado, perdona que te corte y termino, creo que esto cuando lo aprueben irá un poco encaminado a la nebulización, porque al final es una sustancia que vas a emitir al ambiente. Pero esto, como lo presentan, o como también por tu explicación, esto es, digamos, un sistema para que, entiendo yo, o me parece entender, como para que si hubiese un área donde sí hay constancia de que ha habido un positivo y demás, se aplique para, digamos, un reseteo, una puesta a cero de ese ambiente, pero que después, de manera regular, por la problemática y por los tiempos y demás, no es de aplicabilidad. Yo no lo haría. Quiero decir, y si tuviera que hacer un proceso correctivo como el que indica, antes tiraría de una nebulización, evidentemente, antes que usar el ozono. Yo el ozono lo evitaría porque es una sustancia que está en evaluación, que no está aprobado, que no te garantiza. El ozono, al final, son 3 moléculas de oxígeno. Y el oxígeno, su forma más estable es el O2. El ozono es O3. En el momento que contacta con cualquier superficie, queda un oxígeno libre. Y ese oxígeno libre va a tender a unirse con otro oxígeno libre formando O2. Y al final no tienes actividad, biocida. Vale, pues nada, era simplemente eso. En este punto quiero aclarar que es el más subjetivo, puesto que no está prohibido su uso, ¿vale? Pero es mi visión y como este es el foro en el que se me permite exponer mi punto de vista, es mi visión como profesional. No implica que haya profesionales que piensen diferente y los pongan. O sea, yo no digo que tenga la razón absoluta, es mi punto de vista, y si yo fuera la persona responsable de hacer esa actuación correctiva que me pide o diseñar el plan de higiene de tu industria, yo lo evitaría bajo todos los medios. Vale, no, me ha quedado claro de que, ¿verdad?, es la mejor solución a día de hoy es la composición de tanto de la limpieza ordinaria como de la desinfección. Claro, es un traje a medida por centro. Con los químicos que tenemos autorizados y que sabemos que al final tienen esa capacidad. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta de Óscar Pineda. Si puede presentarse, Óscar, por favor. Sí, buenas tardes, Manuel. Soy Óscar Pineda, consejero técnico de higiene de Quercia, en la zona sur, Andalucía. Te quería hacer una pregunta con respecto a la ropa de trabajo de los operarios dentro de una industria, ¿vale? Me da igual el sector. ¿Crees que se puede tender ahora, en vez de a lavar
como se estaba haciendo, recoger, reciclar y volver a poner a utilizar ropa desechable, es decir, de un solo uso, de un solo día de trabajo. ¿Qué opinión tiene para el manejo de este tipo de indumentaria? Gracias, Manuel. Nada, tío, Oscar. En muchas industrias, como sabrás, ya se hace uso, sobre todo en salas de alto cuidado, salas donde la higiene que se busca es mayor, y no es ninguna idea descabellada. O sea, yo creo que en la industria debemos de abandonar los sistemas, empezando por ahí, los sistemas de limpieza propios de personas, el operario que se lleva la ropa a su casa y la limpia él y la trae y con esa entra en mis instalaciones y yo soy el responsable de salvaguardar la seguridad de mis trabajadores, y vienen con ropa que no sé cómo higieniza, si no higieniza, si se la trae puesta, si se para a hablar con él. Entonces, yo creo que empezando por ahí, las ropas deberían de estar no salir del centro, gestionarse con lavanderías propias o empresas destinadas a tal. Y el tema del uso de ropa desechable, igual que se está implantando ahora el uso de mascarillas, no es para nada descabellado. Me parece una opción económica dentro de lo que pueda ser el desembolso que te genere esto, y sí muy efectiva, puesto que garantizas que en ningún momento va a acceder un operario con ropa contaminada directamente sobre tus instalaciones. Digamos que quitarías un vector de posible contaminación que tú no estás controlando como te gustaría, ¿no? Correcto. Al final se trata de eso, de hacer medidas integradas, como comentaba antes. Yo este foro, y por no extenderlo mucho, lo he centrado única y exclusivamente en lo que es la parte de limpieza y desinfección, pero evidentemente hay otras muchas más medidas que tienen que englobarse dentro de ese plan general de higiene. Y esta podría ser una de ellas. Al final es poner barreras y controles físicos a esos vectores. Muchas gracias, Manuel. A ti, Óscar. Tenemos otra pregunta de Inmaculada Fernández, si quiere. Manuel, hablando en relación al tema del vestuario, como ha salido, estamos hablando en todo momento de los vestuarios de los empleados de taller o de las instalaciones de donde están las maquinarias y demás, pero ¿y los de oficina? Ya, eso dependerá de cada uno. Si al final es como el uniforme en el colegio. Si la empresa lo considera oportuno, ¿por qué no? O sea, también es un operario y el riesgo que estamos asumiendo ahora mismo no es, como he dicho antes, el producto no es el que tú estás manufacturando. Aquí ahora mismo tenemos que entender el producto a proteger como el operario. Y el operario es tanto el de taller como el de oficina. Si al de oficina entendemos que hay una medida necesaria para salvaguardar su protección, es que trabaje con un bono desechable puesto, ¿por qué no? Pues sí, ¿no? Era simplemente la consulta porque me va a surgir la pregunta desde los responsables de la empresa. Al final son medidas, no me parece nada descabellado. Tú, si quieres salvaguardar, ¿cómo garantizas que el operario que entre con esa ropa está contaminada o no? Sabemos que en la ropa va a durar X tiempo, que al final estamos hablando de un virus, que no estamos hablando, no tiene patitas, no se va a mover, pero evidentemente tú puedes hacer a lo largo de la jornada así, o puede venir un operario. Garantiza desde que entra por la puerta de la instalación hacia adentro, y después si ese operario lleva las medidas higiénicas adecuadas, no tiene por qué recontaminarse esa ropa, pero eso es más controlable una vez que lo tienes tú dentro de la instalación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nada. Tenemos tiempo para viene otra pregunta. Carmen Milan. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Manuel. Mira, Buenas yo tardes, que Carmen. a raíz de la pregunta que ha hecho esta chica, quería preguntarte si los túneles de agua ionizada para el acceso a las empresas
merece la pena o no. Es lo mismo, el agua ionizada es agua ácido hipocloroso, creo que es la materia activa, no sé cómo, ahí me pillas un poco y no sé qué tipo de sustancia puede ser, ni la capacidad que tenga ese agua ionizada como componente desinfectante. Yo creo que hay otras medidas antes que tener que mojar a una persona, pero como todo. Ahí sí es verdad, Carmen, que si quieres me documento un poco y te cuento, pero al final yo el problema que le veo al tema de los arcos, ya sea con agua ionizada o con cualquier biocida, es el tener que mojar a una persona para acceder a unas instalaciones. Creo que hay medidas algo menos agresivas hacia el operario. Pero mejor valdría una bata desechable como se utiliza en algunos laboratorios. Sí, es de En lo que vez de estamos quitar el hablando. virus sería taparlo. Es lo que estamos hablando con la ropa desechable. Ya sea un mono, una bata. Ahí, por ejemplo, en la industria alimentaria, que es donde tengo yo más conocimiento, un operario que va a un comedor y va con su ropa de trabajo, se pone una bata desechable en lo alto para evitar la recontaminación de esa ropa. Y garantiza que cuando vuelve a su puesto de trabajo, esa ropa no ha contactado con una silla, no ha contactado con una mesa, no ha contactado con productos alérgenos de lo que haya comido. Pues en ese camino. Yo, si tuviera que elegir entre una de las dos, evidentemente hay que analizar costes y las empresas le tocará analizar ese tipo de costes, pero ante la medida de la ropa y la del arco, yo a priori me decantaría por la de la ropa desechable. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una más, si queréis. Pues yo creo que ya está. Raúl, Juan, ¿queréis añadir algo antes de que cerremos la sesión? Vale, pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que ya vamos a poder cerrar la sesión. Ha sido muy interesante y muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Ha sido muy interesante. Estamos en contacto. Si queréis más información o tenéis más preguntas a posteriori, no dudéis en mandarla al correo que venía en la invitación y lo haremos llegar a Grupo Eulen. Y también agradecer pues al Grupo entero Eulen por participar en esta webinar y ser socio colaborador nuestro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y evidentemente daremos respuesta a todas aquellas preguntas que nos lleguen a posteriori. O intentaremos dar la mejor respuesta posible. Encantada. Bueno, pues finalizamos la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.